bienvenida. Juan Manuel, ¿cómo nos escucha? Buenos días. Buen día, un saludo para ustedes y para la audiencia. Al momento en perfectas condiciones. Qué bueno, Juan Manuel. Bueno, vamos al tema realmente complicado, que es justamente la gobernabilidad de este país. Y entre esos, pues, los actores son justamente el Ministerio de Gobierno, a la cabeza la ministra y el viceministro, en este caso, o el subsecretario de Gobernabilidad, está en sus manos. ¿Cómo manejar una situación como la que la notamos todos los ecuatorianos con la Asamblea Nacional, donde efectivamente llegar a acuerdos es complicado porque son los intereses únicos o unilaterales los que privan sobre el interés común? ¿Qué hacer justamente desde el ministerio para que esto se dé? Bueno, en general hay que reconocerlo y esto no en un son de quejas, sino como un reconocimiento de lo que es la realidad del país, que los problemas de gobernabilidad son muchos, son crecientes y son de difícil manejo, fundamentalmente porque quienes tienen la representación o ejercen el liderazgo en algunos sectores u organizaciones, como usted señala, efectivamente ponen privilegiando agendas de carácter particular y perdiendo de vista lo que debería ser el interés superior, que es el bien común del país. En ese sentido, el problema con la Asamblea Nacional, que tampoco es exclusivo de este gobierno, sin embargo, no deja de ser un obstáculo que complica las posibilidades de implementar las políticas públicas para propiciar un impulso diferente al desarrollo económico y en paralelo a promover la justicia social, de tal modo que esa es una realidad más que una queja. Y justamente hacia allá, en estos momentos, hay muchos conflictos con la Asamblea. ¿Cuáles son las directrices que se tienen del Ministerio de Gobierno para tratar de llegar a acuerdos? Porque la verdad es que de ustedes depende que la Asamblea Nacional apruebe las leyes o se lleguen a acuerdos para, pues, justamente dar el sí o el no en cierto tipo de reformas o en cierto tipo de decisiones que la Asamblea toma. Y que hoy en día el país se encuentra viendo una pelea realmente fuerte entre las bancadas o poniéndose de acuerdo para buscar justamente, por ejemplo, una destitución de la presidenta de la Asamblea, o se habla inclusive de ir a una muerte cruzada cuando el país realmente en estos momentos pues no necesita tanta incertidumbre. No sé cómo ven ustedes desde ese punto de vista, José Manuel. A ver, como no puede ser de otra manera, la acción que despliega el gobierno en general está sustentada en la directriz política del presidente Lazo. Y el presidente de la República es un demócrata convencido. Por lo tanto, esta relación tensa, conflictiva que se tiene con el Parlamento, solo puede ser procesada a través de los mecanismos democráticos y privilegiando el instrumento más racional que es el del diálogo, sin que esto garantice que necesariamente se tenga el resultado. Porque lo que corresponde es reconocer que por las reglas de juego vigentes, la composición de la Asamblea tiene esas características de fragmentación y por otro lado estas posiciones excesivamente radicales y antagónicas a las que hemos hecho referencia. Por lo tanto, si bien existen algunos mecanismos como el que usted está señalando y que consta en la Constitución, lo de la muerte cruzada, tampoco el presidente de la República puede, a partir de impulsos emocionales, asumir una decisión en ese sentido, porque se tiene que reconocer que esta sería una medida democráticamente traumática que generaría una serie de inconvenientes, pero claro, tampoco se la descarta porque si es que eventualmente el escenario tiende a ser absolutamente inviable, si eso va a frenar en forma contundente la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, pues los arbitrios constitucionales están allí para hacer uso de los mismos. No obstante, seguimos persistiendo en esta tarea de dialogar, de intentar desde la búsqueda objetiva de la esencia de lo que implica, por ejemplo, en esta semana la ley de inversiones, sensibilizar a los sectores políticos que tienen otro tipo de apertura a efectos de que no contribuyan a estancar el desarrollo del país.
Secretario, damos el paso a Alberto Quintana, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Alberto. Claro, saludo afectuoso, doctor. ¿Cómo le va? Ya lo ¿Cómo pone está, usted de Alberto? relieve, ¿no? Ley de inversiones y la convocatoria ya está pues extendida a todos nuestros congresistas, 8 en punto de la mañana. Básicamente entonces se sigue conversando como para poder reunir esas 70 voluntades que se requieren, doctor. Sí, y en esto, digámoslo con absoluta frontalidad, en algunos casos es el radicalismo político que pone por delante expectativas que deberían estar subordinadas porque son parciales, son de grupos políticos. Pero en otros también tiene que ver con el desconocimiento, porque creo que todos hemos podido presenciar no un debate, sino una serie de alocuciones de varios actores fundamentalmente políticos que reflejan que no tienen la menor idea de lo que es una externalización, una concesión, y a todo le llaman privatización. Y entonces nos ponen por delante el cuco de la privatización para a través de ello simplificar a un nivel de ridiculez del debate político y sacar adelante determinadas consignas, incluso llegando a proponer el archivo de esta propuesta de ley sin comprender conceptualmente qué es lo que implican los temas que constan en la ley de inversiones y sin medir en perspectiva cuál es el impacto que en beneficio le puede traer al país. Desconocimiento, doctor, o hasta mezquindades. Yo se lo decía más temprano que entrevistábamos al presidente nacional de la Izquierda Democrática, Guillermo Herrera. A mí me parece increíble, ¿no? Porque se ha explicado incluso los candados, ¿no? Los bloqueos que se han ubicado, pues, en el análisis, en la discusión que ha hecho la Comisión de Desarrollo Económico para evitar que el gobierno de turno vaya, pues, a un proceso de privatizaciones, como dicen representantes de algunos sectores. Pero es increíble que en la propia Izquierda Democrática, siendo la asambleísta Vilma Andrade, pues siendo vicepresidenta de esta comisión, es increíble que dentro del bloque de la Izquierda Democrática, y por eso se lo hacía notar, y en el marco de esas mezquindades, doctor, a veces como que resulta un diálogo, porque mucha gente dice, falta de equipo gubernamental para poder ubicar las estrategias y conversar con el legislativo. Pero para mí que es tan complicado y difícil, porque son los integrantes de las bancadas, los dueños y caciques de los partidos, los que tienen una agenda en la cual los intereses del país a ellos no les interesa. Sí, por supuesto. A ver, uno no puede desconocer que la política es un escenario competitivo y que por tanto las diversas organizaciones políticas legítimamente pueden tener y deben tener expectativas. Lo condenable es que se subordine la posibilidad de mejoramiento de la condición de vida de los ecuatorianos a las agendas estrechas, reducidas y egoístas, como usted señala, de organizaciones políticas. Y como le decía, parte de la hecatombe que tenemos en el país es que el debate político es excesivamente superficial y en consecuencia esto da mucho alcance para que el populismo se instale en una forma muy extendida y entonces a través de los pronunciamientos lo que se busca es provocar aplausos y acusar de ser el malo de la película a quien tiene un criterio o una propuesta contraria. Desde luego, en la medida que nos acercamos sistemáticamente a la etapa electoral para las elecciones seccionales del 2023, estas actitudes tienden a profundizarse, porque, lamentable, pero en el Ecuador muchos sectores políticos creen que desde la demagogia es desde donde se puede crecer políticamente. Así es, en épocas de cercanía electoral justamente aquello, ¿no? La gente se quiere alejar de quien esté manejando el país, pues porque dicen que aquello no se sintoniza con las masas. Eduardo Mendoza. Sí, buenos días, Juan Manuel, ¿cómo le va? Es Eduardo Mendoza Paradines, gusto de saludarlo. Eduardo, ¿Cómo va? buen día. Me gusto de verlo. Lo escucho y todos sabemos que usted es un hombre talentoso, inteligente y que políticamente se mueve bien. Le voy a traer a colación un momento histórico de la República, pero antes con un pequeño análisis. Estamos con problemas en la Asamblea. La gente no quiere saber nada de la Asamblea. El gobierno no tiene mayoría. Como sabíamos siempre en la Asamblea, y hay camino, por un lado unos dicen algo, lo otro.
Entonces, los caminos que le quedan al gobierno lo hemos conversado, Juan Manuel, ¿no? La muerte cruzada, que eso es al último. Una consulta popular, decía Guillermo Celi, ex candidato presidencial, decía Javier Herbas la semana pasada, y Pedro José Freire, han estado todos los expresidenciales, que eso debió haber sido al principio. No se dio. Sigamos con las opciones. ¿Qué opciones más le queda al gobierno nacional? Aparte de las dos, es hablar, como dice usted, buscar un diálogo. Pero esto pasó ya y ha pasado en la historia del Ecuador. Le pongo un caso y usted lo va a recordar, mi querido Juan Manuel. Siendo presidente de la República y vicepresidente, el presidente Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, vicepresidente, tuvieron la pugna de poderes con Don Buca, con el CFP. Recordamos todos pues, que la CFP y la ADP vinieron al principio de la democracia, hicieron una alianza que llevaron a Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado al poder. Y se crea el partido Pueblo Cambio Democracia. Es decir, lo que quiero decir que comenzaron a cambiar la correlación de las fuerzas. Si ustedes no me hacen, y usted, Juan Manuel, no lo vamos a recordar, con un voto ganó la presidencia de la Asamblea, perdió Rodolfo Vaquerizo y ganó la vicepresidencia de la República y la ganó León Roldós, por ejemplo, y se dio camino a esto, luego hicieron, o sea, con el Partido Demócrata de Pancho Huerta hicieron una alianza. Es decir, Pancho Huerta, ministro de Salud. Jaime Borillo Batle, ministro de Finanzas. Sí. Ministro de Finanzas. Lo que quiero decir es, no es hora quizás de buscar un pacto legislativo formal, Juan Manuel, para hacer una mayoría en la Asamblea derecha, porque dicen los otros que ustedes se les están llevando, que el gobierno, dijo Guillermo Herrera, el otro día también lo dijo Javier Herbas, que se les están llevando diputados. A ver, Eduardo, lo veo también a Javier que tiene amplio recorrido en esta materia y qué interesante poner sobre el tapete este tipo de situaciones, de hechos históricos que nos permiten profundizar en el debate. Usted está haciendo referencia a algunos hitos en la historia política del país, pero en un escenario en donde existían organizaciones políticas, de tal manera que las posibilidades de negociación política, en el correcto sentido de la palabra, era factible que puedan canalizarse a través de los líderes de esas organizaciones políticas. Y no teníamos una atomización de la magnitud de la que actualmente observamos en la Asamblea Nacional. Más allá de que siempre ha habido el transfugismo, el camisetazo, sí, básicamente los legisladores mantenían una pertenencia, una disciplina a las organizaciones políticas. Hoy estamos hablando de un sistema político de organizaciones que fue pulverizado por el correísmo, unas reglas de juego de la arquitectura institucional que complican mucho más porque ellos lo que trataron es de entronizar el modelo del partido único. De tal manera que la situación es mucho más compleja. Lo óptimo sería, como usted señala, Eduardo, que efectivamente se tenga la posibilidad de articular una mayoría estable, de larga data, que le dé un mínimo de certidumbre al país. Eso implica tácitamente la necesidad de que existan no alianzas legislativas nomás, sino coaliciones de gobierno. Pero lamentablemente el sistema político vigente en el país no permite, no fomenta las coaliciones de gobierno, porque históricamente creo que con excepción de aquel periodo en el que el presidente Borja tuvo un acuerdo con la democracia popular y algún otro momento en el pasado, de Comercio, básicamente ha sido imposible que exista la generosidad de los sectores políticos para realmente empujar el camión del país en el mismo sentido. Y por el contrario, lo que como característica hemos tenido es siempre un intento de bloqueo. De tal modo que reconociendo, por supuesto, lo que usted señala, Eduardo, es lo óptimo, hacia allá se han dirigido los intentos por parte del gobierno. Tenemos esas limitaciones, pero en cualquier caso lo que no se puede perder de vista es que la gestión de la política es una gestión de estrategias y por lo tanto reconociendo las adversidades, las limitaciones y siempre en el contexto del respeto a las reglas constitucionales y a las normas legales, este gobierno del presidente Lasso va a continuar en ese intento de sacar adelante las propuestas en una asamblea que es bastante compleja
de ser manejada y, como usted señala, sí, existen algunos mecanismos como la consulta popular, pero también reconociendo que provoca angustia, desesperación, estos niveles de bloqueo, siempre en la actitud del gobernante debe existir la prudencia para medir los tiempos, verificar los temas y fundamentalmente para proyectar las consecuencias, porque a veces a partir de la emoción se puede implementar algún tipo de medidas, pero que en el análisis previo perfectamente pueden vislumbrarnos un escenario adverso. Solamente para pasarle a Ramiro Cepeda, mi querido Juan Manuel Fuertes, viceministro de Gobierno, hay una palabra que usted señaló y que es la que más creo que le puede a todos nosotros, que es la certidumbre. La gente quiere certezas para poder invertir, para poder comprar, para poder vivir, para poder estar tranquilos, para todo. Y la certidumbre política es importante. Cuando uno elige, pero si cada rato hay problemas en la Asamblea y todos sabemos que hay un grupo que lo que quiere es hacer que se vaya al gobierno antidemocráticamente, realmente es bastante difícil y eso genera la incertidumbre, genera todo lo que pasa. Saludamos a Javier Segarra, que está del otro lado de la pantalla en la sala de redacción. Sigue Ramiro Cepeda Alvarado. Juan Manuel, para mí el diagnóstico se queda cojo cuando hablamos de Osvaldo Hurtado. Acordémonos que se eligió a Gary Esparza y acordémonos que se le entregó a Gary Esparza a cambio de los votos en la Asamblea, el Congreso, en la Cámara Nacional de Representantes y fue la aduana. También hubo acuerdos cuando el presidente Febres Cordero hizo con Averroes Bucarán Sáxida para poder tener gobernabilidad. El presidente Lasso no está administrando un convento, está administrando un país. Y en el país, lamentablemente, queremos echarle toda la culpa a Correa y nos estamos olvidando de que la culpa la tiene la clase política. ¿O acaso la clase política no votó a 3 presidentes? ¿No disolvió algunas Cortes Supremas de Justicia? ¿No disolvió algunas Cortes de tribunales constitucionales? ¿Acaso la clase política no se subió a una camioneta y votaron por loco y no por pillo un presidente? ¿Qué pasó? Pues nos estamos olvidando de que el país lleva 40 años en este vaivén y no aterriza. Y el presidente de la República, con todo el respeto suyo, pero no hay operador político que logre consolidar una mayoría, porque no es el único presidente que ha llegado sin mayoría a una asamblea, pero sí es el único presidente que está peleando contra muchas cabezas en una asamblea y que unas veces parece un cubo de Rubik, toma un color, después toma otro color y no sabemos hasta qué nos estamos enfrentando. Hay que definir y yo creo que la mayor definición tiene que venir por parte de alguien que dé un rumbo y que es sensato, porque yo creo en la sensatez del presidente, pero por favor, no estamos administrando un convento, Juan Manuel. No, yo entiendo, Ramiro, con claridad toda su frustración y su indignación. Y vale la pena tomar en cuenta lo que usted señala para reconocer que hay un tema estructural que nos complica y que es la cultura prevaleciente no solo en la política, sino en general en el país, que es la del conflicto y de la poca tendencia a superar las diferencias y provocar consensos. Pero en medio de toda esta problemática cultural, estructural, no podemos tampoco soslayar lo que coyunturalmente acontece. Sí, hay que ser autocríticos y como usted señala, sería absurdo perder de vista los desaciertos que históricamente han cometido las dirigencias de las organizaciones políticas. Pero y con todas esas deficiencias, los escenarios no son en lo absoluto parecidos, porque usted tiene hoy nuevos actores políticos, ha habido una gran movilidad, usted tiene incluso, si se revisa cuál es el recorrido académico de los distintos asambleístas, tiene un porcentaje elevadísimo de gente que tiene magísters, estudios de 4º nivel, y vemos que la calidad del debate político es bastante más simple de lo que era antes, lo cual implica que reconociendo estas adversidades, las posibilidades de tener condiciones o mejores condiciones de gobernabilidad tienen límites y esos límites están marcados por el respeto a la Constitución y por evitar incurrir en escenarios de corrupción, porque también a título de gobernabilidad
uno no puede abrir las puertas para el saqueo de los fondos públicos. Sin embargo, en medio de todas estas dificultades, me parece que si se hace un recorrido ponderado de lo que ha acontecido en la Asamblea Nacional, básicamente el gobierno nacional, pese a los bloqueos, con las demoras que pudieron haberse ahorrado, pero digo, en lo esencial sí ha salido adelante con sus propuestas, lo cual también, asumo, debe considerarse como un mérito de estrategia política. Yo no dudo el mérito de estrategia política en ciertas cosas, pero la estrategia sirve para la coyuntura, porque no estamos hablando de una política de relación con la Asamblea Nacional. Por tanto, la estrategia tiene sus límites y ha sido para temas puntuales, y lo que parece es que esa misma estrategia va a llevar a aprobar por el Ministerio de la Ley una ley que está en camino, la ley de inversiones. Pero así no podemos. Acuérdense que el ingeniero Febres Cordero le mandó 10 leyes al doctor Averroes Bucaram para que se aprueben por el Ministerio de la Ley, y en 30 días se aprobaron. Pero eso no es hacer país, pues, Juan Manuel. Por eso todo lo que estamos hablando. Javier Segarra, por favor, sé que tiene complicaciones con el tiempo, nos lo dijo Wendy, no lo queremos molestar. Una pregunta final de Javier Segarra, que está en la sala de redacción, por favor. Listo, gracias Eduardo, buenos días al panel y buenos días doctor, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo. Javier, a los tiempos que se deja ver más cercanamente. Usted que se ha escondido políticamente, no. No, solamente una cuestión, doctor. A veces uno se pregunta si este país es ingobernable frente a todo lo que conocemos de estos más de 40 años de la nueva democracia que vive el Ecuador, porque no hay presidente que tiene una para poder enrumbar, como usted dice, ante la poca generosidad de las coaliciones políticas que existen para poder sacar adelante al Ecuador. Sí, lo que usted dice tiene mucho sentido. A veces nos resulta incómodo enfrentar ciertas verdades, pero realmente lo que pasa en la política no es un problema exclusivo de los políticos, porque, bueno, distinto sería el caso de que quienes hacen política vengan de otro planeta, aterricen e intempestivamente asuman ese rol. No, los políticos somos la consecuencia de este sistema social que vivimos, del sistema educativo, religioso, de lo que implican las élites en el periodismo, en las empresas, en el mundo de los trabajadores. Y allí hay que reconocer que en lo profundo tenemos un gran inconveniente de carácter cultural. Usted ve todo el cúmulo de causas que diariamente ingresan a los juzgados como consecuencia de problemas interpersonales y cómo, siendo la mediación un instrumento que se posicionó jurídicamente para intentar que ese nivel de conflictividad se reduzca, básicamente no ha llegado a cumplir su objetivo. Entonces, esto debe conducirnos a hacernos un replanteo en los diversos ámbitos, no solo en el político, y tratar de provocar cambios de tal manera de no persistir, por ejemplo, en este tipo de inconvenientes atávicos como la impuntualidad. O sea, si algún día se hiciese un estudio de cuál es el costo para el país de lo impuntuales que somos, seguramente nos vamos a encontrar con unas cifras espeluznantes. Pero claro, es necesario verificar que este tipo de situaciones sí pueden cambiar, que culturalmente es factible que se alteren los patrones que están vigentes. Lleva tiempo, desde luego, pero hay que emprender en esa tarea. Por otro lado, también desde el punto de vista de lo que es la arquitectura institucional, es necesario provocar cambios profundos. No se puede continuar con este esquema de elegir asambleístas en primera vuelta, porque con toda el cargamontón que ahora tenemos de candidatos a presidentes de la República, hay un influjo determinante para que sean acarreados algunos asambleístas en la elección, y la consecuencia es que tenemos un parlamento atomizado en una forma bestial. Así, la negociación democrática es complicada, porque claro, la democracia en esencia no es un sistema de acuerdos, por el contrario, es un sistema de divergencias, permite la discrepancia. Lo cuestionable es que hagamos de la democracia únicamente un sistema de distancias y no de acercamientos y de consensos. Así es que a mí me parece que por allí es conveniente, más allá del momento,
de esta entrevista de que realmente asumamos el desafío de provocar cambios en lo institucional, pero fundamentalmente en lo cultural para todos los ciudadanos. Gracias, doctor, de mi parte, en el panel, Eduardo. Juan Manuel, sé que tenemos el compromiso del tiempo. Muchas gracias. Le ruego que siempre hablemos. Sabemos que usted es un hombre talentoso y opera políticamente, y de eso se trata. Así que esperemos seguir conversando. Yo solo... No, permítame reconocer la inteligencia de paneles como el de ustedes, que permiten que el debate acabe, deje de lado esa superficialidad con que lamentablemente estamos manejándonos en la política ecuatoriana. Muchísimas gracias. Un abrazo para usted. Espero verlo igual pronto. Para ustedes. Un abrazo. Gracias. Gusto de saludarlo. Gracias. Vamos a pagar